Buenas tardes, maestro. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, estimados colegas. Sean bienvenidas a esta conferencia, ¿verdad? En celebración de la Semana del Contador y un aniversario más de nuestro Colegio de Contadores, ¿verdad? Primeramente, damos las gracias al Padre Celestial por la oportunidad de estar acá y por un día más de vida, ¿verdad? Vamos a hablar acerca un poco de lo que son los impuestos diferidos. Creo que ya algunos ya han tenido la oportunidad de poder realizar un cálculo sobre lo que es el impuesto diferido, otros únicamente pues han tenido la conceptualización de él, pero acá, como decía el maestro Eddie Madrigal, en nuestra casa, que es el colegio, aquí venimos a aprender y a pulirnos, ¿verdad? Sabemos que los aportes hacen que se fortalezca el gremio donde pertenecemos. Entrando un poco en materia de lo que es el impuesto diferido, antes de iniciar como que con la conceptualización de la norma, vamos a resumir en pocas palabras cómo nace este impuesto. El impuesto diferido nace de una diferencia entre un marco contable y la normativa fiscal de un país, haciendo la comparación de nuestros registros contables bajo la política que tiene cada compañía y la legislación tributaria. En este caso, en nuestro país sería a través de la ley 822. ¿Qué es el impuesto diferido? El impuesto diferido nace de la diferencia entre los importes que surgen de los estados financieros y los activos y pasivos valuados fiscalmente y la compensación a futuro de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos anteriores. Era lo que hablaba un poco, ¿verdad? De que podrían decir, bueno, y si una compañía no tiene política, porque a veces en el campo nos pasa esto, pero debemos estar claros que la política no solamente es cuando está escrita en documento, ¿verdad? Sino la política es la práctica contable. Tal vez no están definidas bajo un documento bien redactado, que está autorizado por la gerencia. Tal vez esa forma legal no está en todas las compañías y más las compañías que no están bajo un marco internacional como el de las NIF, que pasa mucho acá en Nicaragua, que la mayoría de las compañías tienen un híbrido en sus contabilidades y que es financiero y fiscal. Y nos hemos encontrado que hay más fiscales que financieros. Entonces, pero sí, esa política es la práctica que se lleva día a día en la contabilidad, cómo es el método de depreciación, cómo tienen ellos su reserva para las estimaciones y provisiones contables. A eso nos referimos cuando es el marco contable. Perdón. El impuesto diferido, según la norma, ¿qué es lo que pretende en ayudarnos a nosotros, a las compañías? Pretende a determinar con mayor precisión la situación impositiva de una empresa y su situación económica real. Porque hoy en día las compañías a veces en su estado financiero pueden tener impuestos, ¿verdad? En las cuentas cargados sobre inflado, por decir así, porque no han hecho esta conciliación correcta de lo que el impuesto diferido, e incluso a veces ni hablando de impuestos diferidos, estamos hablando de un el impuesto corriente normal, a veces las compañías, no, el contador o la persona encargada del área no hace la conciliación entre pasivos y activos de impuestos corrientes. Entonces, como que al momento de presentar un estado financiero, el gerente, ¿verdad? Que no está muy empapado en esto, la persona que analiza el estado financiero puede decir, bueno, tenemos un IVA en activo muy alto, entonces, ¿por qué estamos pagando más IVA? ¿Pero qué se debe esto? A que no hemos hecho la conciliación mes a mes para dejar en el estado financiero la presentación correcta. Si es un activo corriente realmente el que tenemos nosotros, o es realmente un saldo a pagar al fisco. Entonces, en este caso, la norma, eso es lo que nos viene a ayudar con la precisión de la situación del estado financiero al presentar un impuesto diferido correcto. ¿Qué nos dice la norma? Que una entidad reconocerá un activo pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en periodos futuros
como resultado de transacciones o sucesos pasados. Esta palabra la tenemos que tener muy en cuenta porque esto es lo que nos va a ayudar a determinar lo que es el impuesto diferido, tanto como un activo o un pasivo por impuesto diferido. En la norma nos da una regla de oro que la vamos a ver más adelante y es la que tenemos que tener en nuestras manos para poder determinar cuándo va a ser un activo o cuándo va a ser un pasivo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de un activo diferido es cuando esto va a ser deducible, la palabra deducible. Y cuando es un pasivo diferido es porque va a ser algo imponible. Estas son las palabras que tenemos que tener en cuenta, más la regla de oro, para poder nosotros determinar un impuesto diferido correcto. La NIC 12 nos dice que la base fiscal de un activo es el importe que será deducible de los beneficios económicos que, para efectos fiscales, obtenga la entidad en el futuro, cuando recupere el importe en libros de dicho activo. Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual al importe en libros. La base fiscal de un pasivo, la base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libro menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente respecto de tal partida en periodos futuros. En el caso de ingreso de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base fiscal del pasivo correspondiente en su importe en libros menos cualquier eventualidad que haya en el importe de ingresos de actividades ordinarias que no resulte imponibles en periodos futuros. ¿Qué se podrían preguntar algunos acá? ¿Tengo que ser un experto fiscal para poder determinar lo que es un impuesto diferido? Se podrían preguntar, ¿verdad? Pero no hay que ser un experto fiscal. Creo que la mayoría de nosotros los contadores hemos aprendido lo básico, lo que es la legislación tributaria. A cómo está hoy en día, ¿verdad? La parte fiscal que nos tienen bien controladito con los cruces, con, con lo que ha avanzado la tecnología, ¿verdad? Por parte de la administración de renta, podemos nosotros decir que la mayoría de los contadores manejan la parte fiscal básica, en sentido de que sabemos cuándo es un gasto deducible, cuándo no es un gasto deducible. Ese es el día a día del contador, ¿verdad? Que hoy es el peso para mí más grande que tienen hoy en día de estar viendo que la documentación cumpla con lo que indica la legislación, que lleve la retención, que tenga los contratos, que tenga el debido soporte. Igual sabemos que si nosotros necesitamos ver cuál es la vida útil que estima la Dirección General de Ingresos en cuanto a los activos, pues ya sabemos que en la ley lo dice, igual en el reglamento, igual a las estimaciones y provisiones. Entonces, sí, ya podríamos decir que somos expertos en esa parte, en la materia, en lo que son los alineamientos básicos de la tributación. Entonces, no hay necesidad de ser un especialista fiscal para poder determinar este impuesto diferido. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que para que exista un impuesto diferido, tiene que haber una diferencia entre la parte contable con la parte fiscal. Si no existe una diferencia, jamás vamos a tener un impuesto diferido. ¿Por qué? Porque no va a haber, si hacemos la comparabilidad, vamos a estar iguales. ¿Qué pasa hoy en día? Que la mayoría de las compañías, como no están bajo el marco internacional, ¿verdad? Que son las NIF, ellos están bajo el híbrido que les comentaba anteriormente, entonces todo lo que son sus estimaciones, depreciaciones, provisiones, las hacen en materia fiscal. Podemos encontrarnos, ¿verdad? En la práctica de la auditoría que la mayoría de las empresas eh, llevan sus vidas útiles de los activos fijos de conformidad con lo que indica la ley. No lo hacen con un criterio, con una política propia de darle al activo la vida útil real, ¿verdad? Porque podemos poner un ejemplo que en nuestra legislación tributaria indica que los equipos de cómputo tienen una vida útil estimada de 2 años y sabemos que una computadora, una laptop, una impresora,
puede tener una vida útil más amplia que esos 2 años, pero las compañías, para no estar con el enredo, el dolor de cabeza, que algunos dicen, vamos a llevar una doble contabilidad, y no es así, no es una doble contabilidad porque lo que se hace es un solo registro, lo que se lleva es un doble control, ¿verdad? Es un doble control porque tenemos que separar lo que es lo fiscal con lo financiero, y como dice un dicho, hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero en la mayoría de las empresas las contabilidades las llevan de esa manera, tanto las estimaciones de cartera, ¿verdad? De conformidad y apego a lo que indica la ley y no en la realidad, que es la provisión de la cartera que deben de tener las compañías en cuanto a lo que es la recuperabilidad que tienen de sus cuentas por cobrar. ¿Y por qué lo hacen? Por lo mismo que ya les indicaba, para no llevar ese supuesto doble registro. Pero si nosotros llevamos paralelo a la normativa fiscal, lo que es la base financiera, jamás vamos a poder determinar un impuesto diferido. Entonces, las compañías que están bajo NIF sí deberían de tener esto. ¿Por qué? Porque se supone que ellas deben de regirse bajo la norma, que es lo que les indica la norma para reconocer la vida útil de un activo. No irse con la parte fiscal, ¿verdad? Sino irse con lo que le indica la norma. Entonces, de esa manera siempre vamos a obtener un impuesto diferido, ya sea un activo por impuesto o un pasivo por impuesto, que vamos a ver más adelante. Existen tipos de diferencias temporales acá respecto al impuesto diferido. Tenemos a futuro y tenemos a pasado. Hechos que van a suceder en el futuro y los que ya sucedieron. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, a futuro, ingresos o ganancias contabilizadas en un ejercicio, pero considerados como ingresos tributarios en un ejercicio posterior. Por ejemplo, los activos contabilizados por servicios prestados y no facturados, ¿verdad? Ese es un ejemplo a futuro. Hay compañías que por su política, ¿verdad? Y lo que indica la norma, reconocen un ingreso en el ejercicio, por decir así, en el ejercicio 2021 reconocieron esos ingresos, pero aún estos ingresos no se encuentran facturados. Entonces, al momento de hacer la conciliación fiscal, vamos a tener una diferencia, ya que la contabilidad está registrando un ingreso, pero al momento de presentarle la declaración al fisco, no existe ese ingreso. Ahora bien, lo mismo pasa con los gastos. Hay gastos o pérdidas contabilizadas en un ejercicio, pero consideradas gasto tributario en un ejercicio posterior. O sea que no lo está reconociendo en el momento, sino lo va a reconocer a futuro. Y lo mismo con hechos posteriores, ¿verdad? En el ingreso o ganancias que ocurren en un periodo, pero que fueron considerados ingresos tributarios al ejercicio anterior. Es como que nosotros digamos que vamos a auditar o vamos a revisar como contador el año 2021, pero no encontramos el hecho que en el 2020 hubieron ingresos o ganancias que no se afectaron en ese ejercicio, pero se van a afectar en el 2021. Entonces nosotros ahí como contador debemos realizar el debido cálculo del impuesto diferido. Igual lo mismo con ganancias o pérdidas contables de periodo determinado que fueron considerados gastos tributarios en ejercicios anteriores. Por acá hay una pequeña ilustración de lo que es el registro contable, diferencias deducibles, ¿verdad? Que tenemos diferencias deducibles y diferencias imponibles. Ahorita vamos a presentar la parte de diferencias deducibles. Cuando nosotros tenemos en los registros de contabilidad una diferencia deducible, cargamos primeramente un activo por impuesto diferido. ¿Contra qué? Contra un ingreso por impuesto diferido. Eso cabe aquí mencionar que el cálculo de estos impuestos diferidos se pueden hacer mes a mes o bien lo pueden hacer de manera anual. En la práctica, ¿verdad? Esto se hace anual. Yo he visto, ¿verdad? En las auditorías que he tenido la oportunidad de estar, que los contadores lo hacen anual. No lo hacen mes a mes, lo hacen de manera anual. Entonces acá podemos ver en el número 1, que sería el reconocimiento inicial de esa diferencia deducible, y en el número 2 ya sería en, cuando ya liquidamos, ¿verdad? O ya determinamos al final del ejercicio
que vamos a liquidar el activo por el impuesto diferido contra un gasto por impuesto diferido. Y acá podemos ver que el activo por impuesto diferido, al momento ya de liquidarlo, queda saldada la cuenta. Esta es una cuenta que tenemos que darle movimiento, ¿verdad? No dejarla solo, bueno, lo hice un año y en ese año solo quedó. Ya el siguiente año se me olvidó y no lo hice, porque así pasa. A veces solo lo dejan por un año y al siguiente año se le olvida y ahí queda un activo por impuesto diferido, lo cual es incorrecto porque estamos mostrando en la presentación del estado de situación financiera algo que no es real para la compañía, ¿verdad? Porque la compañía obtuvo a lo largo del ejercicio diferentes movimientos que afectan este activo por impuesto diferido y si no lo tomamos en cuenta, estamos mostrando algo incorrecto. Ahora vamos a mostrar la parte del registro contable, pero a manera de diferencia imponible. Cuando tenemos una diferencia imponible, el primer movimiento que nosotros hacemos es reconocer el gasto por un impuesto diferido contra un pasivo por impuesto diferido. Eso, cuando esa palabra imponible es cuando existe una deuda, ¿verdad? Hay una deuda al fisco y tenemos que reconocer ese pasivo. Y llevamos al gasto ese impuesto. Cuando ya terminamos el ejercicio, ¿verdad? Y vamos a liquidar este impuesto, entonces cancelamos la parte del pasivo por impuesto diferido y lo llevamos a un ingreso por impuesto diferido. Ahora viene la regla de oro que les comentaba anteriormente. El impuesto diferido activo actual que estábamos hablando, porque recuerden que hay impuesto diferido activo e impuesto diferido pasivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un impuesto diferido activo, permítame, permítame, puedo leer. El impuesto diferido activo se origina cuando el contribuyente debe pagar un mayor monto del impuesto en el periodo actual, pero lo puede recuperar en los ejercicios siguientes. Está estrechamente relacionado con las diferencias temporarias deducibles. Esto es lo que estábamos hablando anteriormente. Siempre y cuando nosotros tengamos la seguridad que eso se va a recuperar en los ejercicios siguientes, siempre vamos a tener cuenta que va a ser un impuesto diferido activo. Es como que nosotros tengamos un anticipo por cobrarle a la DGI, ¿verdad? Una cuenta por cobrar a la DGI. Pero si nosotros no estamos 100% seguro que esas diferencias van a ser recuperadas en el futuro, no podemos determinar que es un activo por impuesto diferido. Entonces, mientras que el impuesto diferido pasivo, contrario a lo anterior, se origina cuando el contribuyente paga un menor impuesto, pero queda debiendo una parte de él y debe pagarlo en los periodos siguientes. Es una deuda. ¿Qué ejemplo podemos dar acá? El mismo que dábamos cuando eran los ingresos. La contabilidad tiene un ingreso mayor por haber reconocido un contrato que aún no lo factura. En la conciliación fiscal vamos a tener un ingreso, una renta neta para la DGI menor, pero la contable va a ser mayor por haber reconocido ese ingreso. Entonces acá nace el pasivo por impuesto diferido, porque nuestra utilidad contable es mayor. ¿En qué sentido? No vamos a registrar la diferencia que si yo tengo 100 Córdoba en la contable y 50 en la fiscal, yo voy a registrar los 50. No. El impuesto diferido es aquel que se le aplica la alícuota donde está la compañía, porque recordemos que el impuesto anual es de conformidad al artículo 52 en la tabla progresiva, que tiene su extracto dependiendo la renta neta que tengan las compañías antes de impuestos, de esta manera van a tributar con una alícuota. Entonces esa alícuota es la que nosotros vamos a aplicar a la diferencia que resulte de comparar lo fiscal con lo contable. Entonces ese va a ser el valor de nuestro impuesto diferido. ¿Cuál es la regla de oro que ustedes tienen que saber y tenemos que aprender, verdad?
porque a veces tiende como que a confundirnos. Si estamos en una partida en el estado de situación financiera y esa partida es un activo, ¿cómo vamos a evaluar? En primer lugar, el importe en libro, si es mayor que la base fiscal, el reconocimiento que vamos a tener va a ser un pasivo por impuesto diferido. O sea, que va a existir una deuda con la DGI. Si estamos dentro del mismo activo, pero es lo contrario, que el importe en libro es menor que la base fiscal, vamos a tener un activo por impuesto diferido. En este caso sería lo contrario, que contablemente yo tenga un menor ingreso y fiscalmente tenga un mayor ingreso. Cuando estemos evaluando la situación de los pasivos, si el importe en libro va a ser mayor que la base fiscal, vamos a tener un activo por impuesto diferido. Y si estamos que nuestra base contable es menor a la base fiscal, vamos a tener un pasivo por impuesto diferido. Ahora, hay situaciones donde no es ni activo ni pasivo y nos dices que si la base fiscal es diferente a cero, el importe de la base fiscal está disponible como una deducción fiscal en el futuro. Pero cuando la base fiscal es diferente a cero, el importe de la base será resultado fiscal en el futuro. O sea, vamos a tener un pasivo por impuesto diferido. Acá hay uno, ¿verdad? Tributaristas que en esta parte ellos no están muy de acuerdo con la norma. ¿En qué sentido? Porque ellos indican que estamos reconociendo o estamos alertando al fisco en tener un ingreso o una utilidad que no es real, ¿verdad? Y por ahí el fisco se podría, como dicen, agarrar o tomar una base para repararnos. ¿En qué sentido? Recordemos que el fisco es recaudador y todo lo que él vea como ingreso que no se le reportó a él, independientemente de dónde nació ese número, ellos lo graban. Aunque el auditor le diga, el auditor de campo, bueno, allá usted le explica a los de arriba, yo cumplo en grabar lo que usted no me presentó. Entonces, hay colegas, ¿verdad?, que difieren en esta parte con lo que es la norma, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que tenemos que cumplir con lo que es la norma. Si estamos bajo un marco internacional, pues tenemos que cumplir con ello. Y tenemos aquí lo importante de este cálculo de estos impuestos es que tengamos un buen análisis y una buena comunicación con la gerencia o el financiero. Porque al final de esta presentación les voy a explicar un poco de lo que resulta cuando una empresa tiene pérdidas, porque podrían decirse, ¿qué pasa cuando las empresas solo están con pérdidas? ¿Vale la pena reconocerme un impuesto diferido o no vale la pena reconocerme un impuesto diferido? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué dice acá? Debemos registrar un impuesto a la renta diferido activo por la pérdida tributaria. La NIC 12 en el párrafo 34 nos plantea algunas condiciones para que este activo pueda ser reconocido. Eso es lo que les hablaba. Ustedes cuando ya sea en sus contabilidades o cuando anden auditando y se encuentren con pérdidas en las compañías, tanto pérdidas contables, ¿verdad?, como pérdidas fiscales, debemos de tener en cuenta lo que dice el párrafo 34 de la NIC 12, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? Que debe reconocerse un activo por impuesto, siempre que se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores, pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, pero solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar esas pérdidas o créditos fiscales no utilizados. ¿Qué nos quiere decir la norma acá a nosotros? Que si nosotros podemos determinar que la compañía tiene escudos fiscales o tiene créditos fiscales que él no ha podido o no ha recuperado, como en algunos casos son que las empresas se le olvida o por desconocimiento, ¿verdad? La persona que elabora la declaración fiscal
no ocupa, no utiliza todos los escudos fiscales que existen, o bien generó una utilidad y anteriormente tenía pérdidas los 3 años pasados y y no aprovechó, ¿verdad? Lo que es la deducción extraordinaria. Entonces, a esto se refiere la norma. ¿Qué pasa aquí? Nosotros tenemos que sentarnos con la persona, el financiero, el contador o el gerente que nos indique, porque nosotros tenemos que evaluar el comportamiento que ha tenido la compañía, en sentido que si esta empresa ha cerrado los últimos 3 años, por hablar de la prescripción, ¿verdad? Aquí en Nicaragua, que son a los 4, y nosotros estamos yendo a auditar o evaluar o nos contrataron de contador, ¿verdad? Para esa compañía, y miramos que el comportamiento de esta ha tenido pérdida en periodos anteriores. Nosotros tenemos que sentarnos y decir, a ver, ¿qué me podés demostrar vos que el año posterior o en el futuro ustedes van a tener una ganancia, una probabilidad que existe una ganancia? Entonces la gerencia nos tiene que mostrar, ya sea con estados financieros proyectados, ya sea con contratos que tenga o acuerdos, proformas, proyecciones de ingresos, donde él me diga, mira, yo licité, tengo un contrato de una licitación donde va a ser más de 3 millones de dólares, lo que voy a tener para facturar en ese ejercicio, algo que no he tenido en los 3 años pasados, pero en este año ya lo tengo, ya se me adjudicó esa licitación y nos lo demuestra, ¿verdad? Y nos presenta los estados financieros proyectados para ver si va a generar realmente una utilidad a la cual podemos compensar esa pérdida que tiene el ejercicio que estamos evaluando. Siempre y cuando, ¿verdad? Se tengan estos elementos claros, ¿verdad? Todos los contadores debemos registrar el impuesto a la renta diferido activo, si tenemos esto. Si no lo tenemos, no valdría la pena. ¿Para qué vamos a registrar un impuesto diferido donde va a resultar un activo en el año, ¿verdad? Que lo estamos calculando, y después en el siguiente año lo vamos a tener que llevar a un gasto. Entonces no tiene como que lógica ni sentido esa parte. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié y debemos ser muy analíticos y tener en cuenta estos elementos, como es los contratos, proyecciones, realmente que hay una certeza que la empresa va a tener posibilidad de una utilidad, ¿verdad? Que se pueda compensar. Ahora bien, hay unos que pueden decir, bueno, inflando las utilidades con activo por impuesto diferido, porque recuerden que el activo por impuesto diferido graba un ingreso. Entonces, si lo ponemos a manera de ejemplo, ¿verdad? Como el que tengo acá, que una entidad tiene 7 millones en pérdidas contables, pero 100 en pérdidas fiscales para periodos futuros, tendríamos que reconocer el activo por el impuesto diferido, que es aumentar las utilidades anticipadamente, ¿verdad? Le aplicamos la alícuota del 30%, suponiendo que en este ejemplo la compañía tiene más de 500,000 neto en renta neta gravable, como lo indica el artículo 52 de la ley. Entonces nosotros registramos un ingreso no constitutivo, ¿verdad? De renta, que no es aceptado fiscalmente, porque estamos hablando de una presunción de un ingreso que va a ser facturado o va a ser generado fiscalmente en el año futuro. Con la nueva CINIF 23 se aclara más este tema para seguir con las posibilidades de no reconocer activos por impuestos diferidos por pérdidas fiscales. La CINIF nos ayuda o nos aclara un poco de lo que hablábamos anteriormente, cuando es que tenemos que reconocer ese impuesto. Porque no podemos decir, bueno, es que la norma no lo dice y vamos a aplicarlo, pues aunque esté en pérdida la compañía, nosotros vamos a aplicarlo porque la norma lo indica. No, tenemos que tener en claro, ¿verdad? Que también el párrafo 34 es claro en eso, en que dice que tenemos que tener los elementos necesarios para que nosotros tengamos la seguridad que el ejercicio posterior va a tener una utilidad donde podemos compensar esa pérdida. De lo contrario, no es viable, pues, reconocerlo, no habría por qué. ¿Para qué vamos a reconocer algo si la compañía va a estar en pérdida siempre? Entonces, eso es uno de los aspectos importantes acerca de este impuesto.
vamos a presentar un pequeño ejemplo, ¿verdad? De lo que es el impuesto diferido, el cálculo en cuanto a la variación de depreciación. Hice el modelo de la depreciación porque es el más usado, ¿verdad? Por las compañías en sentido de que son pocas las que hacen las estimaciones de cartera, ¿verdad? Sabemos que los impuestos, los activos intangibles son muy pocos en la compañía y la norma fiscal no te da un umbral de cuánto te vas a reconocer en un activo intangible, porque lo puedes hacer amortizarlo a manera del contrato o con la ayuda de un especialista que te indique cuánto más o menos va a ser el activo intangible. Entonces, no, en ese sentido, no hay mucho que podamos ilustrar en lo que es activo intangible, pero sí en las amortizaciones de la cartera, ¿verdad? Que la norma también lo regula, lo que es el deterioro de cartera y la depreciación, que igual es regulado por la norma. Y aquí es donde tenemos bastantes diferencias cuando las empresas están bajo NIF, con lo que indica la aplicación de la NIC 16, que son las propiedades planta y equipo, y lo que nos indica el artículo 34 del reglamento en cuanto a las depreciaciones. Por acá está un ejemplo, lo voy a hacer un poquito más grande, donde vamos a ver el origen y la reversión del activo tributario diferido por la depreciación de un activo. Dice que acá la empresa Los Andes del Sur adquirió un vehículo por 80,000 Córdoba a inicios del ejercicio 2020 y en aplicación y cumplimiento a la NIC 16, que son las propiedades planta y equipo, decide aplicar la tasa de depreciación del 25% anual. Basado en la vida útil del activo, sería 4 años. No obstante, se conoce que para efectos tributarios se aplicará la depreciación del 20% anual, o sea, 5 años, de acuerdo a lo establecido en la normatividad del impuesto a la renta. Con estos datos, la empresa nos consulta sobre la aplicación de la NIC, de la NIC 12, perdón, es acá, ¿verdad? De la NIC 12 para el ejercicio 2020. Los datos adicionales que tenemos acá para poder determinar ese impuesto es cómo cerraron ellos o de cuánto es la utilidad antes del impuesto del ejercicio. ¿Cuánto tienen ellos? 120,000 Córdoba. Utilidad contable. Solución. En este caso descrito, se observa que la tasa de depreciación contable es mayor a la tasa máxima que se aplica para efectos tributarios, porque esta situación estaría generando una diferencia temporal y la contabilización de un activo diferido. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos una diferencia, ¿verdad? Que en la base contable dice que es el 25% y la base fiscal es un 20%. Entonces aquí sí ya tenemos un impuesto diferido. Entonces acá para un mayor análisis vamos a ver el tratamiento que da la NIC 12 en el ejercicio posterior que tiene incidencia en la depreciación del activo. En primer lugar, vamos a realizar la comparación de la base contable con la base tributaria para determinar el activo diferido. Por acá está un cuadrito, ¿verdad? Donde colocamos lo que es el ejercicio que se esté evaluando, el activo, el vehículo al costo, ¿verdad? De la base contable versus la base tributaria. Si hay una adición o es deducible, la diferencia acumulada y la diferencia neta, que ya sabemos que la diferencia neta es la aplicación de la alícuota del impuesto anual. Entonces podemos observar que la compañía contablemente tiene el vehículo al cierre del ejercicio con un valor neto de 60,000 Córdoba, pero en la base tributaria tiene un valor de 64,000. ¿Por qué? ¿Qué podríamos decir acá? Que aquí hay una depreciación acelerada, ¿verdad? Que el fisco no nos ha autorizado esa depreciación acelerada y por ende tiene que nacer un impuesto diferido. Porque hay compañías que solicitan, ¿verdad? Para no llevar este impuesto, estar haciendo este cálculo de este impuesto diferido, solicitan a la Dirección Jurídica Tributaria que se les autorice una depreciación acelerada
y que de igual manera el artículo 34 del reglamento lo indica, el procedimiento que se debe de realizar para solicitarle esto a la jurídica y tome la decisión la jurídica de sí o no. Entonces, de esta manera, suponiendo, ¿verdad?, que no tienen una autorización, tenemos una diferencia de 4.000 Córdoba en lo que es la diferencia acumulada. Entonces, acá tenemos una diferencia temporaria. ¿Por qué decimos que es temporaria esta diferencia? Porque esto lo podemos diferir en el siguiente año. Porque recuerden, hay diferencias temporarias y hay diferencias permanentes. O sea que no se van a diferir. Como todos sabemos, vamos a poner un ejemplo acá rapidito de los famosos gastos no deducibles. Sabemos que las multas con instituciones del gobierno no son deducibles, jamás ni nunca, a menos que, bueno, el gobierno, ¿verdad? En su momento, los legisladores cambien y digan pues que ahora, a partir del 2022, esas multas van a ser deducibles. Entonces, en la práctica sabemos que de que está la ley de equidad fiscal, lo que son multas nunca han sido deducibles. Entonces, acá vamos a tener nosotros una diferencia permanente, siempre, la cual vamos a liquidar en el impuesto anual del cierre de la contabilidad. Pero aquí en este ejemplo estamos hablando de una diferencia temporaria. Entonces a esos 4.000 Córdoba que nos dio de los 60.000 que tenemos en base contable versus los 4.000 que tenemos en la base fiscal, le vamos a aplicar una alícuota del 30%, suponiendo que esta compañía tiene una renta neta mayor o igual a 500.000. Entonces ese monto, este va a ser mi activo por impuesto diferido, los 1.200 Córdoba. Ahora vamos a determinar el impuesto a la renta del 2020. Vamos a decir como una pequeña conciliación para que estemos seguros, nosotros los contadores, pues que los cálculos nos están pegando al 100, ¿verdad? Que no estamos dejando nada suelto. La utilidad ante el impuesto que teníamos era de 100.000. Ahora tenemos una diferencia temporaria de 4.000 Córdoba. Esta se la sumamos a la renta neta imponible y nos da el impuesto a la renta anual, que contablemente nuestro impuesto a la renta anual sería de 31.200, contablemente. Pero sabemos que fiscalmente lo que yo le voy a pagar a la administración de renta son los 30.000 Córdoba, porque le voy a pagar de conformidad con su normativa. Entonces vamos a tener contablemente una diferencia que no le hemos pagado al fisco. O sea, vamos a tener una deuda con él. Ahora bien, el asiento contable para reconocer el impuesto a la renta diferido va a ser activo diferido 1.200 y el impuesto a la renta 1.200. Estos son los pasos que tenemos que hacer nosotros en nuestra contabilidad para que quede conciliado ese impuesto diferido. Porque si no lo hacemos, entonces vamos a tener una descuadratura. ¿En qué sentido? Que no le vamos a dar cumplimiento con lo que dice la norma, ¿verdad? Contable, que en este caso sería la NIC 12, las que están bajo NIF para pyme o sección 29 como lo reconoce. ¿Qué nos dice la norma a nosotros? Que cómo vamos a reconocer o dónde vamos a llevar esto contra los resultados, ¿verdad? Esto lo vamos a presentar en el estado de resultado, ya sea como un gasto o como un ingreso por impuesto diferido. No. Prácticamente ha sido como un resumen de lo que es la sección 29 o la NIC 12, ¿verdad? De lo que es el impuesto diferido. En este tema, como les decía, no hay que ser un experto fiscal para que nosotros podamos determinar, sino que tenemos que ser muy analítico en cuanto a las compañías están cerrando con pérdida, tener muy claro los créditos fiscales que las compañías no se han podido reconocer, ya sea por desconocimiento o por una omisión de la persona encargada. Debemos
saber muy bien, de conocer a fondo los créditos, los pasivos, los activos en materia fiscal que tiene la compañía, porque todo esto está relacionado a este impuesto, al igual que la política contable que está llevando la empresa, ya sea por deterioro de inventario, deterioro de cartera, estimaciones, las depreciaciones. Todo esto nosotros lo tenemos que manejar, ver cuál es el comportamiento que ha tenido la contabilidad acerca de lo que la norma indica, ¿verdad? Para cada una de las cuentas que están relacionadas a los impuestos diferidos, que más que todo son las que ya mencionábamos, que son como las que son los gastos deducibles, los gastos no deducibles que provienen de estas estimaciones, provisiones y las depreciaciones en la parte de la práctica contable. Espero que les haya gustado y haya sido de provecho, ¿verdad? A los que desconocían tal vez en la parte cómo hacer el cálculo por este impuesto y a los que ya lo sabían, pues que les quede como refrescar, ¿verdad? Nuevamente lo que es el cálculo del impuesto diferido.